en el referéndum. ¿Qué pasa si todos dicen sí a esa? Ya no va a ser inconstitucional, ¿no es cierto? Porque va a tener que ser incluida en la Constitución Política del Estado. Va a dejar de ser inconstitucional. El Tribunal Constitucional no va a poder decir absolutamente nada frente a esa normatividad. Bueno, esa es una de las cosas que hay que analizar para hoy, lo haremos juntos, por supuesto. Pero hay más, porque el fiscal Domingo Pérez ha lanzado un tema que es preocupante. Yo lo voy a conversar con mi invitado hoy. Ha dicho que el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, está lanzando una especie de mensaje a los testigos protegidos. Un mensaje de miedo, ¿eh? Eso es lo que dice José Domingo Pérez. Porque el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, ha dicho que si él quiere puede mover a José Domingo Pérez, si es que él considera que está haciendo una mala chamba. Pero también advirtió que no lo va a hacer, todo, por lo menos ahora, ¿no? Dijo, ojo, cuidado con las portadas de mañana, yo no estoy diciendo que lo voy a mover. Lo que digo es que tengo la facultad de moverlo. Bueno, pues, de verdad que a veces se nos escapan las cosas, ¿no? Y creo que al fiscal de la Nación a veces se les escapan las cosas y no mide las consecuencias, no se da cuenta que es el fiscal de la Nación y no es un analista más o un comentarista más, es el fiscal de la Nación y tiene que tener mucho cuidado con las cosas que dice, porque de verdad las cosas que dice lanzan mensajes, pues. Entonces eso de decir, no es que lo vaya a mover ahorita, pero yo puedo moverlo, ¿eh? Está en mis facultades, si yo considero que está chambeando mal. Y me ha citado, porque fue la frase siguiente, ¿no? Y me ha citado. Claro, el fiscal José Domingo Pérez lo cita para declarar, como ya lo había advertido, y el fiscal de la Nación le dice un ratito, tú eres mi inferior, así es que yo voy a decidir la hora y el momento. Esta es una batalla. Hoy yo escribo una columna para todos los miércoles, porque me parece en día de miércoles, en la página 8 del Diario Exitosa, y yo puse un rincón del box. Ojalá que tengan chance de leerlo, porque esto no para. Yo hacía una simulación de cómo Chávarri y José Domingo Pérez se enfrascan en una pelea en un ring. El ring es la prensa, porque ambos hablan a la prensa y se dicen cosas, no directamente face to face, sino utilizan a los medios de comunicación, no se utilizan para ese tema. Y cada uno se lanza un golpe más duro que el otro. Y esto no para. Yo voy a tener que escribir una segunda parte de este rincón de box, en realidad. Estamos con perdóneme, don Julio, pero quería decir algo más hoy día. Porque he escuchado en el Congreso una serie de quejas, y tienen los congresistas derecho a quejarse sobre el trabajo de los periodistas que cubrimos o no cubrimos el Congreso de la República. Bueno, yo no soy reportero, pero yo sé que los reporteros de Exitosa están ahí permanentemente y hay canales que sacan en vivo o no sacan en vivo. Hoy me quedé viendo fácilmente, ¿cuánto? 3 horas tal vez, 3 horas del debate del Congreso de Lavallato. La verdad que de Lavallato escuché poco, pero escuché una serie de peleas. O sea, ¿para eso quieren que se pase en vivo lo que hacen en el Congreso? Anoté unas cositas que las puse en mi Twitter. Se dijeron sinvergüenzas, retrasados mentales, terroristas, mentirosos, blindadores de corruptos, subordinados a la corrupción, corruptos. Para eso, para escucharse insultar de esa manera, quieren que los medios abran y tengan toda la apertura, ¿de verdad? ¿De verdad ese desprestigio más quieren ganarse como si no tuvieran suficiente? Y la señora Luz Salgado sale y dice, ¿y por qué no nos transmiten en vivo los medios de comunicación? Nadie pasa nada. Y estaba diciéndolo en vivo. Ni siquiera sabía que estaba en vivo cuando reclamaba salir en vivo. Don Julio Arbizu, bienvenido. Gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias, José, a ti Un por la gusto. invitación. Es procurador anticorrupción, don Julio Arbizu, y yo quiero empezar conversando con usted sobre este tema de los fiscales. A mí me preocupa mucho. Mire, la verdad es que si ellos quieren irse a, no sé, pues, a una esquina y agarrarse a trompadas, que lo hagan, porque eso es problema de ellos. Pero involucran a una institución súper importante, que es el Ministerio Público, ¿no? No, sin duda, y creo que eso no le hace bien al Ministerio Público, no le hace bien a las investigaciones. Me parece cada vez más claro que el fiscal de la Nación no está a la altura del puesto. Ha quedado, creo, eso claro para la mayoría de ciudadanos y se ha instalado en el imaginario colectivo como una certeza. Me estoy refiriendo básicamente a la inconveniencia de tener a una persona no solamente deslegitimada, como en este caso es el señor Pedro Chávarri, sino que además, ¿no?, manda mensajes, tú lo decías, ¿no?, ya no velados, ya no ocultos, sino absolutamente explícitos sobre la posibilidad de cambiar a una persona que está haciendo su trabajo finalmente, a un fiscal que está haciendo su trabajo. Claro, él dice, yo no lo voy a cambiar, pero puedo cambiarlo. Bueno, el señor Chávarri se ha caracterizado en el último tiempo por no precisamente ser un amigo de la verdad. Recordemos, ¿no?, precisamente cuáles fueron sus dichos sobre los audios que protagonizó
con el señor Inostroza y su amistad o cercanía o conocimiento de algunas de las personas que también participaron de esos audios, de esas reuniones. Pero eso no es todo. El señor Pedro Chávarri dijo varias veces, por ejemplo, frente a el anuncio del fiscal José Domingo Pérez de citarlo, dijo que no lo iba a citar, que no lo podía citar porque era su superior jerárquico. No dijo que él iba a hacer uso de su atribución de fiscal de la Nación para poder determinar el lugar y la hora y el momento en que sea citado. Dijo que no lo iba a citar. Luego tuvo que retractarse, ¿no es cierto? Está acostumbrado a hacerlo una y otra vez. Luego nos dice esto a través de los medios, es decir, que no va a cambiar al fiscal Chávarri, pero ya al fiscal Domingo Pérez, pero en un tuit puso precisamente que el fiscal Pérez estaba haciendo mal su trabajo, es decir, que incumplía porque él tenía a cargo la investigación del caso Chincheros y esa investigación no avanzaba. Finalmente le retiró, ¿no? Lo retiró del caso. Eso es precisamente, ¿no es cierto?, hacer, según el juicio del fiscal de la Nación, mal su trabajo. Y sin embargo permanece. Yo creo que permanece no porque el señor Pedro Chávarri tenga ganas de que él permanezca, sino básicamente porque sabe que al día siguiente tiene a una importante cantidad de personas frente al Ministerio Público. Sí, claro, no, yo no tengo la menor. Yo lo dije hace como 4 días, 5 días aquí, o sea, la semana pasada. Si uno de los errores más grandes del fiscal de la Nación, creo humildemente yo, sería actuar con el hígado y sacar del caso a Domingo Pérez. Yo creo que sería un error. Así como estaba la coyuntura, sería un error gravísimo para el propio fiscal de la Nación. Pero para pelear se necesitan dos. Sí. Y la verdad es que nadie entiende, no sé si usted no lo entiende, me lo explica, cuál es el sentido de que el José Domingo Pérez salga y le diga a la prensa, un ratito, escúchenme todos, ¿ah? Solamente voy a decir esto. Hay que reflexionar sobre la permanencia del fiscal de la Nación. Chao. Y se va. O sea, ¿cuál es el sentido de lanzarle un izquierdazo? A ver, yo creo que el estilo tú recordarás, el estilo de la Procuraduría, por ejemplo, era un poco ese también. Es decir, creo que cuando se rompen los canales internos en una institución y hay evidentemente un trastocamiento de las relaciones entre el titular de una institución y los miembros de esa institución que hacen un trabajo técnico, pues es perfectamente legítimo utilizar otros canales. Si eso provoca un conflicto o digamos, echa más fuego o más leña al fuego, pues hay que analizarlo en su contexto también. Yo creo que el fiscal José Domingo Pérez utiliza con cierta oportunidad algunos canales mediáticos para transmitir mensajes que seguramente no son escuchados al interior de su institución. Pero es totalmente desafiante para un fiscal provincial decirle eso al fiscal de la Nación, ¿no? Sí, pero digamos, no hace sino, en ese caso específico, estamos hablando del caso después de la salida de la audiencia del caso Cocteles, hacer básicamente un resumen, ¿no?, de lo que se había dicho en esa audiencia, de lo que había dicho no solamente el fiscal Pérez, sino básicamente el juez Carguancho, ¿no? Señalando... Pero eso fue la única frase, no había ni resumen ni nada, fue la única frase. Por eso, pero esa frase resumía bastante concreto. Bien, esa frase resumía bastante bien el criterio que había utilizado el juez para señalar que el fiscal de la Nación, ¿no es cierto?, formaba parte de esta estrategia de posibilidad de perturbación de la investigación, ¿no es cierto? Entonces, en esa medida, claro, él hace eco de ese juicio y sostiene lo que dijo, ¿no? Sí, yo sigo sosteniendo que para pelear, y así como se pelea, se necesita dos. Y yo creo que el fiscal José Domingo Pérez podría estar extralimitando el apoyo que tiene en estas circunstancias. La gente apoya a José Domingo Pérez y la gran mayoría apoya a Richard Concepción Carguancho. Sí. Pero eso no significa que debas abusar del apoyo de la gente. Claro, ahora, yo creo que frente al escenario, ¿no?, que tiene que afrontar el fiscal José Domingo Pérez, ojo, acabo yo de recordar, por ejemplo, que hace 5 años pasó algo similar con el fiscal José Domingo Pérez y un connotado representante del APRA, con el señor Garrido Leca, ¿no es cierto? Apoyado además en ese momento por el fiscal de la Nación, que era en ese momento el señor Peláez,
¿no?, de una actitud, de un estilo bastante similar al del fiscal de la Nación actual. Y en ese momento el fiscal José Domingo Pérez también fue enfático en señalar que había una posibilidad de el ejercicio de una venganza o de una acción incorrecta de parte del propio fiscal de la Nación, ¿no?, apoyando ciertas actitudes del litigante malicioso de Hernán Garrido Leca. En este caso, yo creo que José Domingo Pérez hace bien en defenderse de alguna manera y defender sobre todo su investigación, defender sus fueros, defender la independencia del fiscal, ¿no es cierto?, y transmitir ciertos mensajes a un fiscal de la Nación que perdió absolutamente legitimidad. ¿Por qué? Vamos a esa parte, doctor. ¿Por qué siente que el fiscal de la Nación realmente perdió total legitimidad? ¿Cuál fue el quiebre? Yo no sé si el audio o el primer lugar donde el primer medio de comunicación en el que el fiscal de la Nación mintió con respecto a la conversación de Pedro Chávarri fue exitosa. Nosotros lo ubicamos y conversamos con él en el mismo instante en que estaba saliendo el audio. Lo recuerdo. Y él no lo reconoció, dijo, no es así, hay un error, que no sé cuánto. Después, evidentemente, tuvo que rectificarse y decir que quería ocultarlo para no embarrar y no sé cuánta excusa utilizó. Pero digamos, ese solo hecho, y no sé si usted me dice algún otro más, aparte de los enfrentamientos que ahora están habiendo, que son como consecuencia, ¿lo deslegitima para ser fiscal de la Nación? A ver, esa cercanía con Chávarri, esa, digamos, las reuniones que él negó y que fueron finalmente ratificadas con Inostroza y con los periodistas y la idea de Camayo de apoyarlo en la gestión, no solamente eso, sino que además Inostroza pacta con él, conversa con él para señalarle la conveniencia de que él sea el fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Hay una intervención de un representante de un poder del Estado en el nombramiento de un fiscal de la Nación. Eso no es poca cosa, es grave. Y luego, digamos, una serie de circunstancias concomitantes que lo que dan lugar es a que, por ejemplo, la fiscal, ¿no?, emita un informe, la fiscal Castro, emite un informe donde sostenga que en esa organización criminal, ¿no?, que es la teoría del caso de la Fiscalía, la existencia de una organización criminal, en verdad hay varias organizaciones criminales, después podemos hablar un poco sobre cómo estas se comunican y cómo tienen una serie de fines distintos, pero de comunicaciones permanentes. Pero en este caso, la teoría de la Fiscalía es que este señor integra esa organización criminal de alguna manera, ¿no es cierto? No lo digo yo. El señor Chávarri, por ejemplo, entre otras cosas, acaba de querellar a Ronald Gamarra por hacer hincapié en algo que decía un informe oficial de una fiscal, ¿no?, que investiga el caso. Pero digamos, esa es la tesis de la Fiscalía. A su pareja del Callao. Imagino, o sea, revancha, esas actitudes, ¿no?, esas actitudes dan cuenta de una persona que evidentemente perdió legitimidad para ser el fiscal de la Nación. Pero es mucho más grave que esto que te estoy diciendo. La sola posibilidad de pertenecer a esta organización criminal, que además fue buscada por otra organización criminal que es la que se enquistó en Fuerza Popular para poder apoyar, ¿no?, en el caso fue buscada, me refiero a esta organización representada en Inostroza, fue buscada para poder apoyar a esta otra organización Fuerza Popular en el caso de los cócteles que hoy digamos, conoce toda la opinión pública. Es sumamente grave, ¿no es cierto? Estamos hablando de una organización, y aquí sí podemos entrar en esta teoría de estructuras criminales, dos organizaciones que tienen probablemente fines distintos, pero que en su actuar y en el devenir de su ejecución delictiva van encontrando caminos comunes, ¿no? Entonces, eso creo que hace absolutamente inviable la idea de que el señor Chávarri pueda seguir siendo fiscal de la Nación, más allá de las actitudes que estamos contabilizando con... Ahora, como si le faltara una cereza al pastel, el Colegio de Abogados de Lima admite la denuncia contra el fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri, presentada por las organizaciones de sociedad civil. La sociedad civil presentó una denuncia y encima el doctor Gonzalo Chávarri ningunea a los abogados. Le encanta hacerse amigos al fiscal de la Nación. No, pero no solo eso, ¿no? El mensaje detrás de esa frase es clamorosamente incorrecto, por decirlo menos, ¿no? Si me van a sancionar porque mentí, tendrían que sancionar a todos los abogados que mienten todo el tiempo. Digamos, primero, a confesión de parte, relevo de prueba. Segundo, sí, está generalizando. Yo no podría decir que toda la Fiscalía o todo el Ministerio Público está lleno de corruptos, porque no es verdad, ¿no? Pero seguramente sí puedo decir
como te lo digo y lo ratifico, que el fiscal de la Nación que representa a la institución no es la persona más idónea y no es conveniente que permanezca Ahora, en ese antes de puesto. entrar al tema de las organizaciones criminales, si es que, acá siempre tratamos de dar un paso adelante para que usted entienda la figura, amigo oyente y televidente, si es que el Colegio de Abogados de Lima decidiera sancionarlo, suspenderlo o quitarle, como lo ha hecho con otros abogados, la colegiatura, ya no podría ser fiscal de la Nación. Ya no podría ser fiscal de la Nación porque no podría ejercer el derecho, ¿no es cierto? Y para en estos ámbitos, no podría ejercer el derecho en estos ámbitos y claro, sería inviable su puesto, ¿no? Le encantan los problemas al fiscal de la Nación. Don Julio Arbizu, ¿cómo ve, cómo se va tejiendo este tema de las organizaciones criminales? Porque efectivamente, pues, mucha gente dice, ¿qué tiene que ver los cócteles con Inostroza? Mezclan un tema con el otro. No, sí tiene que ver. Exacto. Y tiene que ver también, presten atención, con la defensa que hace luego Fuerza Popular sobre el fiscal de la Nación. Absolutamente. Y sobre Inostroza también. Absolutamente. A ver, tratemos de hilar, por favor. A ver, don Julio Arbizu. para hacerlo más sencillo, hay mucha gente que piensa todavía y sostiene enfáticamente que esta presunta organización criminal gestada del interior de Fuerza Popular se asemeja a la organización criminal de Fujimori y Montesinos y hay, de hecho, vasos comunicantes expresados, por ejemplo, en este señor Silva Checa, ¿no es cierto?, que fue tanto una figura central en esa organización criminal de los 90 como lo es ahora claramente. Hay diferencias sustanciales aquí. Esa era una sola organización criminal afectando el Estado desde adentro, capturando prácticamente el Estado y sus instituciones desde adentro, una organización claramente jerarquizada, con una dirección bicéfala, con roles atribuidos a sus miembros, piezas fungibles obedeciendo los designios de la cabeza, y aquí lo que tenemos es una organización criminal, Fuerza Popular, o dentro de Fuerza Popular tenemos a los Cuellos Blancos del Puerto, tenemos otras organizaciones criminales, ¿no es cierto?, que son básicamente núcleos segmentados que se van comunicando ocasionalmente cuando se necesitan, ¿no? Entonces tienes, a raíz de la difusión de los audios, la certeza de que explícitamente Fuerza Popular necesita de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para que nombren a ciertos jueces que van a ser funcionales a los intereses de esa organización. La reunión Becerril. ¿No es cierto? La reunión Becerril, el nombramiento de ciertos jueces que van a ser proclives a determinados fallos, ¿no es cierto? Entonces capturan esa institución. Ahora, muy claramente, en ese momento, Fuerza Popular tenía el Parlamento, tenía intenciones o tenía prácticamente en miras la captura del Ejecutivo a través de, lo había hecho con Kuczynski y empezaba a hacerlo con este gobierno, ¿no es cierto? Después pasaron otras cosas que ya le voltearon la tortilla y lo que le faltaba era capturar el sistema de administración de justicia para poder tener ese poder omnímodo que tuvo la organización criminal de Fujimori y Montesinos en los 90. En ese intento, ¿no es cierto?, es que hay un cruce de intereses con esa otra organización criminal gestada para otros fines. Recuerda tú, José, que la organización criminal de los Cuellos Blancos del Puerto era funcional al crimen organizado del Callao. Sí, claro, claro. Todo empieza con el narcotráfico. Todo empieza, de hecho, exacto, ¿no es cierto? Ellos se reunieron y seguramente, y bueno, y lo que acaba de pasar con la muerte de este sicario, de este Jota, ¿no? Jota, ¿no?, a manos del sicario extranjero, supuestamente, dice mucho de lo que pasó en ese momento. Es decir, era esa, ¿no?, porque este sujeto aparentemente tenía cosas que decir respecto de la organización de los Cuellos Blancos del Callao. Entonces, y esta organización, los Cuellos Blancos del Callao, necesitan a la organización Fuerza Popular, ¿no es cierto?, para también situarse en sus puestos, para evitar, por ejemplo, Inostroza, ser perseguido penalmente como debió serlo desde un inicio, ¿no es cierto?, para posibilitar la fuga del señor Inostroza, para blindar al señor Chávarri, que hasta ahora, de hecho, es absolutamente explícito y claro, el presidente de la Comisión de Acusaciones Constitucionales ha dilatado el debate dentro de la subcomisión. Ha puesto el pecho, ¿no? Y luego Seguro ha puesto el pecho. Totalmente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué está pasando? Allí esa concatenación de hechos da lugar a que nosotros tengamos absoluta certeza de que hay, nuevamente, en la teoría del Ministerio Público, dos organizaciones criminales con fines
absolutamente distintos, pero que cuando tienen que encontrarse se encuentran. Y cuando tienen que favorecerse se encuentran también y lo hacen bien. Hay una simbiosis ahí importante y que lamentablemente afecta al país, afecta a la institucionalidad, afecta a la democracia. Pretendían tener un organigrama en el cual figuren gente influenciable en todo el sistema de justicia, ¿no? O sea, el Poder Judicial en general, con Inostroza queriendo convertirse en presidente por judicial. En el Callao lo tenías a Walter Ríos totalmente enquistado, nombrando a la gente que le daba la gana. Así es. Tenías fuentes en el Consejo Nacional de la Magistratura, tenías tu gente en el Congreso de la República, no te faltaba nada. Tenías todo el organigrama armadito para hacer lo que querías. Por eso te decía, Fuerza Popular, ¿cierto?, que tenía el Parlamento, digamos, ejerciendo una especie de dictadura parlamentaria, lo sigue haciendo de alguna manera, pero ya, digamos, debilitado, tenía, ¿no?, un ejercicio perverso sobre el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, expresado además en la censura del primer gabinete y en la posibilidad de la censura del siguiente, en la vacancia o en la renuncia del señor Kuczynski, ¿no es cierto?, y los primeros meses de Martín Vizcarra en la presidencia fueron también llenos de presiones de parte del Parlamento, lo sabemos de primera mano nosotros, y solo les faltaba el sistema de administración de justicia. Empezaron a hacerlo, ¿no?, y aparentemente estaban consiguiéndolo, ¿no? Y lo más probable es que si no se difundían los audios, los CNM audios, los audios de la vergüenza, el señor Inostroza hubiese tenido una oportunidad de ser el presidente del Poder Judicial en diciembre, sí, ¿no? Lo que hubiera pasado, o sea, tú te imaginas qué hubiera pasado si las cosas ocurrían normalmente sin que se divulgaran estos audios. O sea, hubiera sido terrible. Ojalá no pase esto nunca más, ¿no? Es verdad. Don Julio Albizu, muchas gracias. No, ¿qué ocurre? Ha sido un gusto. Gracias a ti por haber estado en el programa. 8:32, señores, tengo que irme al corte. Voy a regresar con mucho más. No se muevan, esto es Exitosa Perú. Ya venimos. Tú y el mundo entero podrán conectarse y acceder a lo más completo en música, 70s, 80s, 90s y más. Disfruta de la señal oficial de Z Rock and Pop. Encuéntranos en www.radioz.pe. Z Rock and Pop. Señal oficial online. Ciudad hermosa, tierra preciosa, va derramando su airosidad. Y en esta historia brilla tu gloria como una aurora de alba majestad. Tacna, ciudad heroica, historia viva, emergente, sólida, exitosa por su gente. Tacna, exitosa, te informa con la verdad. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Exitosa Noticias. Señores, regresamos en el programa. Son las 8 de la noche con 34 minutos, 8:34. Tenemos información en vivo, tengo entendido, con Marcial Vilela de la estación del Metropolitano. Hoy subieron los pasajes, ¿no? Nos van a contar el cuento que quieran en la municipalidad, pero los pasajes subieron y el público tiene que pagar. Marcial, ¿cómo estás? Buenas noches, información en vivo, adelante. Buenas noches, efectivamente nos encontramos en la estación central del Metropolitano. Como se sabe, hoy se aplicó el incremento de los pasajes a este servicio. Anunciadas algunas primeras, los usuarios de este servicio de transporte tendrán que pagar 2,85 por tarifa general. Esto significa un incremento de 35 céntimos más de la tarifa anterior, que era 2,50 soles. Hay que precisar que este hace de pasajes una discusión entre los 4 operadores
vía municipal evitó hacerlo, pero hoy se ha hecho efectivo. Increíble, han llegado un grupo de 100 personas, usuarios de diversos puntos de Lima, con carteles y tal, en plena estación central. Han roto la barrera policial, incluso sobre lo que es el resguardo de vigilancia también privada. Ellos están protestando en medio de la mirada que vienen registrándose a través de la policía. No se ha perdonado. Ellos tienen, por ejemplo, dice, estamos Chihuahua y los pasajes suben. Por aquí dice abajo el alta abusiva de los pasajes del metropolitano. Culpan a la gestión de Castañeda, que de último momento quiere realizar el impedimento de este juego, pero que en realidad de manera inicial nos recuerdan que era un 50 y ya casi a los 3 soles. Se viene duplicando según ellos. Comenzamos por unos usuarios. Caballero, ¿está indignado aquí en esta protesta? Por supuesto, de todas maneras, necesariamente tienen que bajar el precio del metropolitano. Ustedes como estudiantes nos están confirmando que pagan en muchos puntos este incremento. Es notorio para ustedes esta economía. Por supuesto, encima ni siquiera nos suben el sueldo, nos incrementan los precios no solamente de los pasajes, de todo tipo de necesidad que estamos nosotros. Muy gracias, por aquí, muy gracias, José. Siguen aquí con sus protestas, todos a mi voz, caballero, usted está protestando en la alza de estos pasajes. Obviamente, acá todos estamos indignados con el alza de pasajes. Siempre es posible que 6.50, sube de 50, luego de 85. En vez de una máquina de circulación los 5 céntimos, los 90 nos está pagando. Y posteriormente vienen los planes de seguro de precios. ¿Quién es responsable de este incremento? Obviamente están las municipalidades junto con las empresas corruptas y los contratos corruptos que vienen cada vez afectando el bolsillo del pueblo. ¿Van a permanecer en este punto o van a permanecer estos días sin protesta? Nosotros vamos a estar presentes todos estos días y organizándonos y sumando cada vez más hasta que el pasaje baje a un precio justo. Otros países se paga 4 menos el pasaje de lo que pagamos acá. Gracias, efectivamente, José, ese panorama. Un centenar de usuarios se encuentran protestando en la parte central. Estamos en las instalaciones de la parte central de esta línea. Pues hay que indicar también que la policía sigue llegando junto con miembros de la municipalidad para brindar seguridad, pero no hay atención de momento. Se ha suspendido en la estación central, puesto que los manifestantes lo impiden esto en protesta por el incremento, José. Muy bien, Marcial, te agradezco. Marcial ahí que se presta, ¿no? La gente está chihuán, dice, la gente está chihuán y le suben el pasaje. La gente está chihuán y le suben el pasaje. Ay, Dios mío. Pero sí, no, la verdad, pero a ver, no hay que tener bola de cristal, hermano, ya se los habíamos dicho, igualito van a subir, salió la municipalidad, no, que no vamos a permitir. ¿Qué no vas a permitir, hermano? No tienes ninguna cara para poder reclamarles, y el primero que ha desconocido el contrato es la municipalidad. Y nos quitan cuanta plata quieren, los del Metropolitano, cada vez que van a un arbitraje, nos quitan cuanta plata quieren. Y quieren todavía los de la municipalidad ir a otro arbitraje para que nos quiten más plata. Bueno, alguien debe estar llevándose algo bonito ahí. Y no solamente está reclamando la gente ahí, nos dice que tenemos imágenes de la estación Naranjal. Más o menos 50 personas me dicen en la estación Naranjal, podemos ver las imágenes, ahí están, muchas gracias. De lo que está pasando en la estación Naranjal. También la gente está manifestando, se está protestando, está reclamando, ¿no es cierto? ¿Qué tal raza? Dicen, ¿por qué nos van a incrementar 2 soles 85? No hay derecho. Pero bueno, ya está el incremento dado y vamos a ver finalmente qué se logra. Mañana tengo entendido, me decía Jesús, que están en las redes sociales alertando de una manifestación, de otra manifestación de la gente en los paraderos del Metropolitano. Así es que hay que tomar precauciones, por si acaso salgan más temprano de lo acostumbrado, no vaya a ser que se encuentre con estas manifestaciones y termine no llegando al trabajo, al colegio, a la universidad, etcétera. Muy bien, cambiemos de tema, señores. Les hablaba temprano que el presidente de la República ha sostenido que va a quedarse con su opinión con el tema de la bicameralidad. Él no va a cambiar. Él dice no a la bicameralidad así como está y con las inclusiones que se han hecho además. Que el tema del Tribunal Constitucional no soluciona nada de lo que ya está en la norma que va a ir al referéndum el 9 de diciembre. Lo único que se va a conseguir dando el sí a la bicameralidad es que esta norma, que el tribunal dice es inconstitucional, se va a terminar volviendo constitucional, ¿no es cierto? Porque el Congreso la va a volver constitucional y la población con su voto la va a volver constitucional. Estamos
con Miguel Ángel Ferreira para conversar este tema, entre otros, de lo que se ha visto hoy también en el Congreso de la República. Miguel Ángel, un gustazo tenerte, bienvenido. No, José Rocha, más bien un saludo inmenso tanto a ti como a tu programa y a toda la teleaudiencia de Exitosas Noticias, ¿no? ¿Qué te parece este tema de la bicameralidad, de la discusión que hay? Se lanzó, además, un par de congresistas, sí, ¿no? Gilbert Violeta y Carlos Brus, a decir, ya no hay motivo para estar en contra de la bicameralidad, y el presidente les ha puesto su parche ahí, ¿no? Si hay motivo. Mira, este tema es importante porque vamos a recordar el antecedente. El 28 de julio el presidente tocó dos temas fundamentales: reforma de Estado y reforma de Administración de Justicia. Los puntos materia de referéndum, que es el día 9 de diciembre, son el cambio de la reforma constitucional de los artículos referentes al Consejo Nacional de la Magistratura. Que ahora cambia de nombre. Sí, Consejo Nacional de Justicia. Junta Nacional de Justicia. Junta Nacional de Justicia. Segundo, el tema del financiamiento de los partidos políticos, la no reelección de congresistas y la figura de la bicameralidad. Obviamente, en un plan de integridad propuesto por el Ejecutivo, estos temas, de alguna u otra manera, tenían que ir para el tema de las grandes reformas que el Estado requería como Estado-nación. Sin embargo, dentro de ese conflicto que ha habido en todos estos meses entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Legislativo, ciertamente, el Congreso de la República, una vez más, no escucha a la población y recoge algunas reformas, pero con algunos cambios sustanciales. ¿Por qué? Porque el inicio de la propuesta de la reforma constitucional referente a la bicameralidad era mantener el número de congresistas a través de los 130. Es decir, la Cámara de Diputados con 80 y la Cámara de Senadores con 50 o 100 y 30. 100 y 30 era la idea, pero la idea... 100 y 30. Indistintamente a ello, ya ha habido una modificatoria allí en el cual mantiene la Cámara de Diputados a 130 y hacen una reforma referente a un cambio sustancial que son 50 en el Senado. Claro. Es decir, un presupuesto mayor, volviendo al Congreso una institución nuevamente impopular como medida de bicameralidad. ¿Por qué? Porque hay un incremento en el gasto corriente. No Bien. Es que de alguna u otra forma no se va a decir, no, que no. Ahora, el tema de la bicameralidad es tan importante, el tema de la Cámara de Reflexión, que es el Senado, pero más importante que eso, no me quepa la menor duda aquí, es el tema de los distritos electorales en la forma de la representación. Aquí se habló sobre la figura de los macrodistritos y los microdistritos. Sin embargo, respecto a este tema, le han generado una figura en el cual que para ser senador requieres necesariamente haber sido congresista, porque la figura entre el Senado cambia el concepto de ser parlamentario, cosa que de manera expresa, la norma es expresa, obviamente permitirían que el actual establishment político pudiera o se mantenga, desvirtuando la figura de la propuesta de la no reelección de congresistas. O sea, le sacan la vuelta a la norma. Le sacaron la vuelta a la norma. Por eso en otras entrevistas que yo he tenido, yo he señalado de manera expresa que tanto el premier César Villanueva como el ministro de Justicia debieron votar en discordia cuando de alguna u otra forma ingresaron ese documento del dictamen aprobado en las formas como han sido aprobados. Por eso, si bien es cierto la bicameralidad para el país es importante, en la forma como está concebida el proyecto de ley que va ciertamente como reforma constitucional vía referéndum, en lo personal considero que debe ser un no rotundo, porque nuevamente este establishment político va a pretender irse al Senado, cosa que me parece un absurdo, más aún cuando en todo este tiempo han demostrado
no escuchar a la ciudadanía, Pepe, ¿no? Además va totalmente en contra de lo que se había planteado y de lo que el ciudadano quiere, porque una de las cosas que se está llevando al referéndum es la decisión del ciudadano de poder decirle a este Congreso, Sí, claro. chau, Así es. no va más Congreso. Sí, claro. Han buscado la forma de darle la vuelta para que en la próxima elección la gente tenga nuevamente a los mismos nombres, o por lo menos algunos de ellos que se repiten desde hace 15 o 20 años atrás. Y eso es desfigurar la idea de lo que se quería con el referéndum, de todas maneras. Ahora, adicionalmente, no solamente estos nombres, sino podrían ser aquellas personas que ya han sido congresistas. Y lo que de alguna u otra manera busca la ciudadanía es que haya una renovación de cuadros dentro del espectro político. Es decir, los partidos políticos hoy criminalizados, porque hoy le tocó a Keiko, pero seguramente que van a venir el sistema jurisdiccional para todos aquellos partidos que han recibido tanto el Fuerza Popular como los otros partidos que han recibido dineros, el tema tanto de Odebrecht como de OAS. El tema de la criminalización de los partidos políticos empezó con el partido de la Chacana. Pero por supuesto. ¿No es cierto? No nos olvidemos. Luego el Partido Nacionalista también. Y no te olvides que la Chacana, Perú Posible, Peruanos por el Cambio, son representados, muchos de ellos han sido exministros de Toledo. Sí, claro. Han sido congresistas con Toledo, han sido funcionarios públicos con Alejandro Toledo y que permitieron que hoy esté en Estados Unidos gozando de una libertad que no se merece. Más aún cuando en el caso de él existen indicios tan suficientes para que vaya una sentencia condenatoria y estamos en una carpeta de extradición que me parece bastante tediosa porque allí sí tiene que haber unas decisiones no solamente jurídicas, sino políticas en la tramitología de una extradición, ¿no? Yendo a ese tema, Miguel Ángel, yendo a ese tema, ¿qué te parece cómo va dándose el tema de Lavallato? En medio de una discusión, hoy día, reitero, estuve como 3 horas viendo el tema de la discusión del tema de Lavallato y más era lo que se veía peleas y discusiones y diretes, insultos, que la retire, que no la retire, parecía un nido. Pero, ¿cómo ves el tema de la discusión de la comisión Lavallato? Que mañana continúa, dicho sea de paso, a las 9 de la mañana continúa discutiéndose el tema de Lavallato. Mira, existe un tema paradójico y contradictorio, Pepe. No es posible que una comisión en el Congreso que es vinculado a la recepción de dineros como Fuerza Popular, hoy criminalizado, sea presidenta de la comisión una persona que integra la agrupación Fuerza Popular. Desde allí partimos mal, porque quien lidera esa comisión, indistintamente a las cualidades personales que pueda tener la señora Rosa Bartra, que seguramente las puede tener, el hecho de que ellos estén investigados en la vía fiscal, creo yo que debió inhibirse y buscar que otra agrupación política asuma la comisión de Lavallato. Sin embargo, ella lo ha asumido. Hoy está siendo cuestionado esa comisión. ¿Por qué? Por sus informes, que para misma razón, mismo derecho, es decir, no han sido las personas que han sido vinculados a la recepción de dinero en los diversos casos de obras públicas y en los casos vinculados a Odebrecht, a OAS y a otras empresas constructoras que han dado dinero. Es más, que han recibido algunos funcionarios, algunos expresidentes de la República vinculados a estos temas. Y ellos han archivado los temas que de alguna u otra forma los comprometían a ellos. Y eso sí me parece poco saludable y poco transparente. Adicionalmente, yo sí creo de que en esta situación, a misma razón, mismo derecho, a todos no se les ha investigado en esta comisión de investigación en el Congreso de la República y fiscalizado de la misma manera uno con los otros grupos partidos. Se ha dicho, por ejemplo, que la señora Keiko Fujimori no era funcionario público, no era gobierno, entonces ella no podía entrar en las investigaciones. Eso es verdad, en tanto y en cuanto ella no era, pero no te olvides que estos actos conllevan cuando ella era congresista de la República. Y en su calidad de congresista tenía conocimiento. No te olvides que hoy es Fuerza Popular, pero este es en el caso de los cócteles, por el lado de la Fiscalía. Pero en el caso del 2011 ya habrían indicios suficientes que habrían recibido.
Y te digo por qué. Una cosa es que tú fiscalices y otra cosa es que tú gobiernes. Pero si yo le doy al que gobierna y le doy al que fiscaliza, va a permitir que el que fiscaliza, que también recibió, no fiscalice a la persona que esté gobernando. Además era la estrategia de Odebrecht, ellos mismos lo han dicho. Y entiendo que dentro de su estructura de operaciones Odebrecht ha mantenido ese modus operandi con diversos partidos políticos que no necesariamente fueron gobierno, pero eran parte del establishment político porque tenían congresistas dentro de sus bancadas. Y una de las labores que tiene el congresista de la República justamente es fiscalizar. Por eso vemos que muchos congresistas hicieron de vista gorda algunos actos que hoy sabemos que son ilícitos penales con respecto a las grandes obras que se le dieron y que se le otorgaron a estas empresas constructoras, ¿no? Sí, claro. No sé cuál ha sido, no lo he escuchado, por lo menos yo, sería interesante si alguien lo escuchó que me avise, cuál fue el resultado con respecto a la señora Nadine Heredia, porque una de las cosas que se ha dicho es que la señora Keiko Fujimori no era funcionario público, entonces a ella no se le podía investigar, la señora Heredia tampoco. Y yo he escuchado en más de una comisión del Congreso, sin tener en cuenta eso, que ella sí ha sido sancionada. Lo digo para tener sí, claro, la horizontalidad, ¿no es cierto?, en el tema de las investigaciones, y no justificar a uno o al otro, porque yo creo que en realidad los dos son responsables desde mi modesto punto de vista. Pero si esta información, Miguel Ángel, pierde legitimidad, habremos perdido la posibilidad del Congreso de la República de que se investigue de verdad un caso tan importante como este. En algún momento tuve oportunidad de entrevistar a la señora Rosa Bartra cuando esto recién empezaba y le decía, ¿usted es consciente de lo importante que es esta comisión para el Congreso? Y decía, yo soy consciente. Pero si esta comisión y su informe pierden legitimidad, habremos perdido una gran oportunidad de que se investigue la parte política de esta podredumbre, ¿no? Ahora, es difícil que una persona que está dentro de una organización política, que está vinculado a temas de criminalidad organizada, y justamente la estructura o el organigrama de la estructura de la criminalidad organizada como un modus operandi para cometer ilícitos, en algunos casos de corrupción y lavado de activos a través del pitufeo, en el caso de los cócteles, ha habido una secuencia por parte de los diversos partidos políticos en ese mismo modus operandi por algunos miembros de su agrupación. Por ejemplo, en el caso de Nadine Heredia, no era funcionaria pública, era primera dama de la nación, pero era parte de la estructura orgánica del partido político. Por eso tenía alguna responsabilidad, su hermano era tesorero. Claro. En el caso del ex jefe de la SUNAT que ha renunciado, también fue tesorero de Fuerza Popular, no sé si él directamente, pero sí sé que la jefa de aduanas, y en algún momento él hizo una donación, según han señalado, y es más, dentro de la renuncia que él tiene, el ex jefe de la SUNAT, señala de manera expresa que hizo una entrega de $20.000 al depósito al Partido de Fuerza Popular, que hoy es materia de investigación. Lo que de alguna u otra forma trato de trasladarte en términos de mensaje es que una persona que está siendo investigada, o al menos su partido, debió inhibirse, sí, claro, para que otra persona u otra agrupación política asuma las riendas de una comisión debidamente transparentada. Eso es lo que le corresponde a un parlamentario o a un congresista. Porque el perfil de un congresista, de un parlamentario, es que esté exento de cualquier rasgos de alguna comisión de un ilícito penal. Ahora, hoy, lamentablemente, tiene que verse estamos... eximido de la presidencia, porque de la comisión era prácticamente imposible, porque si no tendrías que sacar a todos los de la comisión. ¿Quiénes se quedan? Solamente se quedaría por ahí que Frente Amplio y Vitocho y nadie más. Entiendo que todos los partidos están metidos. que tampoco, porque no te olvides que Susana Villarán, a través del partido Fuerza Social, sí, me parece, también estuvo vinculado con algunos dineros que está vinculada, señora Villarán, que entiendo que está en una etapa de investigación preparatoria, y lo que nosotros tenemos que exigirle a la Fiscalía es no solamente la formalización, sino la acusación, para que no estemos en un show mediático de prisiones preventivas, sino de sentencias condenatorias en otra etapa que es el juzgamiento, ¿no? Y por eso,
para nosotros es importante desde esta tribuna, y te agradezco la invitación, Pepe, porque a través de Exitosa Noticias hemos contribuido y de alguna u otra manera tratamos de mantener una tesis de que nosotros tenemos que tener un plan de integridad en términos de reformas políticas de Estado, ¿no? Pero qué difícil, ese plan de integridad debería ser mucho más sencillo si el tema de la moralidad y los valores tuviera una relevancia mayor en el Congreso o en parte del Ejecutivo, y parece que no la tiene, ¿no? Por eso tenemos que de alguna u otra manera buscar algunos cambios sustanciales dentro de las organizaciones políticas. Hoy se da la necesidad de impulsar renovación de cuadros dentro de los partidos políticos, pero si estamos ante una figura de criminalización contra los partidos políticos o contra los líderes que representan a estos partidos y de los cuales se están señalando que ha habido filtración política, estamos poniendo un cuestionamiento a la gobernanza y a la gobernabilidad democrática de un país que en términos de población y en términos de crecimiento hemos sostenido y hemos avanzado. Sin embargo, en términos de desarrollo todavía tenemos limitaciones en ese contexto, ¿no? Miguel Ángel, muchísimas gracias. No, Pepe, Gracias muchísimas gracias a ti y gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por haber estado ayudándonos a analizar este tema que me parece súper complicado, y vamos a seguir analizándolo además, a ver qué cosas pasa con este tema Lavallato, ¿no? Yo reitero, muchos se quejan de la cobertura de la prensa. Nosotros le damos aquí, desde el primer día le hemos dado más de un bloque al tema Lavallato porque nos parece un tema importantísimo de lucha contra la corrupción. Pero no hay que darles espacio pues para que se anden peleando todo el día en el Congreso de la República como si fueran niños de nido. Son las 8 de la noche con 56, tengo chance para un par de llamadas telefónicas rapidito, 251-9422, 467-4499, son las líneas de Exitosa Perú. Llámenos y opine qué piensa de todo lo que está sucediendo en nuestro lindísimo Perú. Hola, buenas noches, bienvenidos a Exitosa Perú. Hola, buenas noches, le habla Ricardo. Adelante, Ricardo, lo escuchamos. Sí, es una pena lo que está ocurriendo con todo lo que está pasando en el país, lo cual es muy lamentable. En el Congreso todo lo que se ve, lo que se escucha, es lamentable para el país. Actúan, parecen niños estos congresistas, nadie mantiene la cordura, lo cual es muy lamentable. Pero también quisiéramos ver, ¿no?, un poco más que la prensa también difunda todo lo que está pasando también sobre las denuncias que están saliendo de lo que es la Comisión Lavallato. No sé por qué tanto esconder todas esas cosas que están pasando. La verdad me gustaría que sean un poco más imparciales y se pueda difundir todo lo que todos los peruanos podamos saber y poder escuchar, no solamente de un solo lado que atacan, ¿no? Nosotros hemos estado aquí con el abogado de la Comisión Lavallato y él nos ha dado las explicaciones técnicas no en medio bloque, no en un bloque, sino en bloque y medio del programa. Lo hemos tenido aquí dando declaraciones de cómo se está estructurando las líneas de tiempo, lo que se ha investigado en Lavallato, porque a nosotros también nos parece importante, por lo menos aquí en el programa, nos parece importante ver el tema de Lavallato. Lo que pasa, muchos no estamos informados y realmente qué es lo que está pasando. Hay muchas cosas que están ocurriendo, pero la verdad no se está difundiendo. No sé cuál será el tema de que no se difunde mucho esto, lo cual un poco que causa un poco de desazón. Seguro. Porque la verdad la justicia tiene que ser para todos. Yo creo que sí tiene que ser para todos la justicia. Muy bien, le agradezco mucho. Gracias por su llamada, Ricardo. Muy amable. Vamos con otra comunicación del público, por favor. 251-9422, 467-4499. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló. Buenas noches, señor Sí, Rocha. sí, ¿Cómo sí, está? señor. Le saluda Javier. Adelante, don Javier, lo escuchamos. Le ruego que hable un poquito más fuerte. Señor Rocha, yo opino que debe haber un corte ya en este tema de Lavallato y todas estas investigaciones, porque realmente hay otros temas importantes en el Congreso, leyes que tienen que aprobar. Yo específicamente estaba llamando por el tema, por ejemplo, de la devolución de los aportes de las AFP. Ya. Por ejemplo, ¿no?, que el proyecto de ley 3036 del congresista Pasa ya va a tener más de 4 meses y hasta ahora no hay ni siquiera hay agenda, creo que ni siquiera lo han agendado. Ok, Entonces, muy bien. Me gustaría saber cómo se puede canalizar ese tema, ¿no? Muy bien, don Javier, le agradezco, gracias.
Sí, pues lo que pasa es que están tomando temas de coyuntura que realmente son graves también. Digamos que los temas que se están tocando no son temas sencillos ni que tengan que tener poca relevancia. El tema del Lavallato es un tema de corrupción histórica, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Son las 9 de la noche, tengo que irme al corte, vienen las noticias y regresamos con mucho más. Usted no se mueva, esto es Exitosa Perú, ya venimos. Una radio que nace en lo profundo de la patria. Exitosa. Nuestra señal se escucha en más de 65 ciudades y en Lima en los 95.5. Exitosa. Una marca que lleva los colores de nuestra bandera con periodistas al servicio del pueblo. Somos una plataforma informativa sólida. Infórmate con Exitosa Perú. Cusco, ciudad imperial, centro de una cultura milenaria, capital arqueológica de América, exitosa por su gente. Cusco, exitosa, te informa con la verdad. El microinformativo de Exitosa. Y 2. Colegio de Abogados de Lima admite denuncia contra Pedro Chávarri. La denuncia contra Pedro Chávarri fue admitida de trámite por el Colegio de Abogados de Lima. El fiscal de la Nación habría cometido una presunta infracción al Código de Ética del Abogado al haber mentido sobre su relación con el destituido juez supremo César Inostroza Pariachi y su presunto vínculo con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Keiko Fujimori se pronunció a través de Twitter por investigación a Mark Vito. La lideresa de Fuerza Popular manifestó a través de Twitter que el juez Richard Concepción Carhuancho y el fiscal José Domingo Pérez quieren hacer lo mismo que hicieron con ella, con su esposo Mark Vito, tras abrirle un proceso de investigación preparatoria en su contra. Poder Judicial envió cuadernillo de extradición de Inostroza al Ministerio de Justicia. La presidencia del Poder Judicial, a cargo de Víctor Prado Saldarriaga, entrega al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el cuaderno de extradición activa de César Inostroza Pariachi con los actuados respectivos. 9 y 3, tú estás en Exitosa. Continuamos en Exitosa Perú con José Rocha. Muy bien, señores, regresamos al programa. Son las 9 de la noche con 4 minutos, 9:04. Estamos en línea con el congresista Humberto Morales, quien hoy ha intentado, en solitario, dar una especie de explicación cual informe en minoría de la comisión Lavallato. Pero todos le decían, eso no es informe en minoría, congresista, por Dios, y saltaban las voces. Congresista Humberto Morales, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pepe. Un gusto, como siempre. El gusto es mío. Congresista, ¿qué conclusiones saca usted de todo esto? Hoy usted intentó dar un poco las explicaciones de su documento, que muchos han dicho no puede ser un dictamen en minoría.
pero usted se dio un poco el espacio, más de 30 minutos para leer, estuve escuchando su exposición del tema. ¿Qué conclusiones saca de todo esto, congresista Morales? Bueno, que básicamente hay un temor de que el país lo sepa. Y como yo lo he dicho en el Pleno del Congreso, no se puede votar para que el sol no salga al día siguiente. El sol va a salir y bajo la luz del sol todo se sabe, ¿no? Y se ha argumentado falacias, porque en realidad no tiene sentido. El día de hoy se ha argumentado una serie de falacias. Por ejemplo, la primera que dice o que mencionan de que es una persecución de información privada de parlamentarios, es totalmente falso. El informe ya es público, el informe en minoría, y en ella básicamente se ha utilizado los decretos de urgencia, los decretos supremos, las visitas, todos ellos insumos para tener un análisis final legal. Estos son documentos públicos, no es privado. Entonces se ha argumentado además de que nosotros estaríamos persiguiendo a los parlamentarios por sus votos, es totalmente falso. Lo que ha ocurrido en la subcomisión de acusaciones, en la comisión de Constitución y Reglamento, que es una comisión que debe de controlar los decretos de urgencia, lo que ha ocurrido es que no ha habido dictamen, por lo menos de 27 decretos de urgencia que no han estado dictaminados por la comisión, y por lo tanto no ha habido voto. Entonces lo que estamos hablando es que ha habido una infracción constitucional, porque la Constitución ordena que se emita opinión sobre esos decretos de urgencia. A ver, y hoy en el Congreso, yo empezaba el programa lamentando mucho la actitud de muchos parlamentarios, ¿no? Congresista Humberto Morales no se pierde la oportunidad de lanzarse pullas y de insultarse, en lugar de tener hoy, que tanto se necesita un tema de imagen del Parlamento, discusiones alturadas frente a un tema tan complicado como el tema Lavallato, ¿no? Sí, no, y definitivamente nosotros hemos mantenido nuestra posición como bancada de izquierda y nuestra posición ideológica llevado adelante con la máxima cordura. La bancada del Frente Amplio ha estado tranquila. Es más, la posición de nuestro compañero Apaza, que dio una cátedra de cómo se debate, en realidad es que el aprismo ya no tiene el nivel pues para poder discutir ya cosas de un nivel de fondo, ¿no? Unos parlamentarios inclusive leyeron hasta los insultos, ¿no? Increíble lo que es. Iban con su hoja a leer sus argumentos, que no sé quién se los habría escrito, y hasta los insultos, las ofensas estaban ahí. Por parte nuestra, Pepe, lo que ha ocurrido es un análisis de fondo y un planteamiento de un conjunto de situaciones investigables. Eso es lo que ha habido por parte nuestra. Allá ellos, ¿no? Y tocando ya el fondo, congresista, del tema, yendo ya al tema del fondo del tema, finalmente mañana se va a continuar con este debate, y la conclusión a la que se vaya a llegar, creo que no es necesario ser un experto para adivinarla, por la mayoría fujimorista, por lo que hemos escuchado de la bancada aprista. Va a ser aprobada esta conclusión de la Comisión Lavallato, no hay duda de ello, y va a ser aprobada pese a que mucha gente esperaba se toque de alguna u otra manera a la señora Keiko y al señor Alan García. Esto finalmente no se ha conseguido, ¿no? Bueno, no, definitivamente para nosotros esto es un hecho histórico. Primero porque ninguna de las comisiones anteriores han podido colocar un documento en el pleno. Ese es lo primero. Esta es la primera vez que se ha investigado la corrupción, la mega corrupción en el país, y que por primera vez llega al pleno. Pero llega un informe para nosotros sesgado. Es por eso que nosotros presentamos un informe en minoría complementario. Eso es lo que no quieren entender, porque se trata de dos líderes que para ellos, ambas bancadas, que están aliadas desde hace mucho tiempo, tienen que defender. Me refiero a la bancada aprista y a la bancada fujimorista. Entonces no quieren aceptar. Y en la medida que no quieren aceptar, definitivamente va a ir ese informe sesgado. Pero acá hay un informe en minoría que hará en su momento, y yo entiendo de aquí, y esa es la intención de nuestra bancada, es que de aquí a algunos años se sepa que ha habido un informe en minoría que ha sido escrito y que está ahí y que es complementario a este informe en mayoría. Seguramente habrá valoraciones diferentes de aquí a algunos años, pero estoy seguro que la rueda de historia dará vuelta con ellos o sin ellos, pero se sabrá la verdad finalmente. Bueno, ojalá, congresista Humberto Morales, porque la verdad, en medio de toda esta discusión, en toda esta pelea, en toda esta bronca, los peruanos esperamos que la justicia salga a la luz y que se sepa la verdad, ¿no? Si están metidos, que se sepa. Y si no están metidos, bueno, no están metidos y ya está, que se sepa también. Pero eso de no involucrar a algunos personajes en las investigaciones, la verdad que a nadie le cae bien, ¿ah?
Sí, y acá hay pruebas al canto. Por ejemplo, en el proyecto Olmo, ¿no?, se atribuye responsabilidad al señor Humala Paz, o sea, se atribuye responsabilidad al señor Alejandro Toledo, a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Sin embargo, no se atribuye responsabilidad al señor Alan García, en ninguna categoría. Y ahí hay discusiones todavía, porque ahí hay un tema de adendas, hay un tema de decretos de urgencia, hay un conjunto de información que todavía se tiene que procesar y no se ha querido procesar. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la línea Metro 1, que es lo más escandaloso, que parte de una hipótesis de la creación de un marco normativo, pero no sé, de un marco normativo que es la hipótesis por la cual comenzamos, porque hay un marco normativo que finalmente genera que se destine todo el presupuesto nacional por parte de la empresa Odebrecht. Esa hipótesis parte igual que nosotros. Sin embargo, no se toma en cuenta las declaraciones del señor Jorge Cura Hidalgo, ¿no es cierto? No se toma en importancia de ninguna clase, por ejemplo, esas declaraciones que los indican directamente al señor García Pérez y al señor Cornejo. Y ese señor es un viceministro. Pero ¿por qué no se toma esta importancia? Más allá, congresista Morales, perdóneme, porque es interesante lo que usted nos dice. Más allá del querer encubrir o no, ¿con qué argumentos no se toma en cuenta estas declaraciones que involucran a uno u otro personaje? O sea, porque yo me imagino que en una comisión del Congreso como Lavallato, donde suelen haber cámaras de televisión o periodistas siempre con el olfato periodístico rastreando la noticia ahí, no se puede decir, bueno, te escucho, pero esto no lo paso porque no quiero, no me sirve tu argumento porque chocas con mi amigo. Digamos que, ¿qué argumento utilizan para desvirtuar declaraciones sobre el señor García, por ejemplo? No hay ningún argumento, ese es el problema, ¿no? Por ejemplo, pruebas al canto. Cuando se ha hablado del señor José Murga Sanier, por ejemplo, lo que ha ocurrido, y yo lo he dicho al pleno, lo que ha ocurrido es que el señor Mauricio Müller solicitó durante el debate del informe final, que estábamos en ese debate, que se ha retirado su nombre. Me dice que el señor tiene como 300 denuncias. Me dice que es una persona mayor, yo no lo conozco. Me dice que tiene como 300 denuncias. Él lo solicitó que sea retirado porque lo conoce. Y el señor Víctor Andrés García Belaúnde ha dicho además que sí, él lo conoce también y que es una buena persona. Y se sometió a voto. Y simplemente lo aprobaron y ya, no está en el informe. Pregunto yo si esa es la manera de cómo se retira en un proceso de investigación. Pero bueno, esos son procesos que se están dando. Yo lo que digo acá, y eso es totalmente claro, de que nosotros en este informe, en minoría, que para nosotros es complementario al informe en mayoría, hacemos un análisis de 3 hechos importantes. Primero, partiendo de la misma hipótesis de que se creó un marco normativo, estamos hablando de que ha habido visitas tanto a entidades públicas, hablando de ministerios y Palacio de Gobierno, visitas que están registradas y comprobadas, concurrentes en fechas, con los decretos de urgencia y decretos supremos que fallaron, y que además hubo iniciativa del Ejecutivo para enviar proyectos de ley declarativos que se aprobaron en el Congreso, y claro, concurrentes además con las adendas. Entonces, es obvio que la hipótesis se está corroborando en todos los casos, y es el mismo modus operandi. Entonces, si eso se está dando en sintonía, ¿por qué no se toma en cuenta a otras personas? Yo hoy día, por ejemplo, esperaba, en esa sustentación que llevó adelante la señora congresista Rosa María Bartra, esperaba escuchar el porqué. ¿Por qué no se ha tomado en cuenta? Porque esa ha sido la gran pregunta de toda la semana. Y no se ha dicho absolutamente una línea. Nosotros hemos mostrado razones. Y ahí están. Ojo, Pepe, que el Congreso de la República no es el Poder Judicial para sentenciar. Exacto. Tampoco es el Ministerio Público para acusar. Lo que hace el Congreso de la República es control político y sugiere investigación. Claro, y tampoco necesitan... Tampoco, y hay que ser claro en esto, congresista Humberto Morales, para concluir, tampoco es que se necesiten, como en un proceso judicial, las pruebas totales del hecho ocurrido. Eso le corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial. Lo que tienen que examinar es si las condiciones políticas se han determinado, ¿no? Así es. Lo que se busca, eso está en el marco de la ley, indicios suficientes para solicitar o recomendar una investigación. Eso es todo. Eso es todo lo que busca el Congreso de la República. Y con la línea de tiempo que se han determinado de algunos autores ahí, como el señor García, era más que suficiente. Claro, y hay suficientes indicios, nosotros en nuestro informe lo decimos, que hay suficientes indicios para poder
incluir al señor García Pérez y al señor Keiko Fujimori. Eso es lo que decimos. Hay suficientes indicios. Ahora, a nosotros se nos ha acusado además que no se ha investigado el señor Toledo. Por supuesto, si estábamos de acuerdo, ¿quién va a estar en desacuerdo con que el señor Toledo va a ser investigado? Por supuesto. Se dice de la señora Susana Villarreal, por supuesto, también nuestro voto dio a favor. ¿No? O sea, acá queda claro, Pepe, de que no se quiere ver. Y lo que no se quiere ver, en un hecho histórico, definitivamente es una falta tremenda de parte del Congreso de la República. Por eso es que la bancada del Frente Amplio defiende, y lo hemos planteado como bancada, lo hemos investigado como bancada, este informe en minoría, que han votado para que no lo reconozcan como informe en minoría. Es lo peor. O sea, ha habido, vergüenza aparte, una etapa muy fea del Congreso de la República. Yo siempre he pensado de que con los que se podía debatir era con la bancada PRI. Pero parece que no, se ha llegado a un nivel totalmente bajo, ¿no? Yo estoy pensando, pues, de la época de Luis Alberto Sánchez, personas que atacan, pues, al problema, al debate de las propias ideas o de la propia construcción de las posiciones, pero aquí no ha habido eso. Entonces, lo que están buscando es situaciones reglamentaristas o que quieren desviar el tema, en fin, ese es el asunto. No, nosotros hemos planteado consecuente con esta posición y hemos cumplido lo que el pueblo nos ha encomendado. Iremos hasta el final. Muy bien, congresista Humberto Morales, le agradezco mucho su participación. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias, Pepe, como siempre. Un abrazo. Ok, muchas gracias. A ver, antes de ir con esa información en vivo, tengo algo que contarles que ha ocurrido hoy. Ha sido un asalto increíble lo que ha pasado. ¿Ah? Escuchen claramente, después les voy a contar por qué es increíble. Hoy, más o menos a las 2:25 de la tarde, en la puerta de la agencia del Banco de la Nación de la avenida Huaylas con Alejandro Iglesias en Chorrillos, personal del área de finanzas de Corporación Universal de esta casa fue asaltado por delincuentes que portaban armas de fuego. Antes de ello, los trabajadores de la corporación hicieron el retiro del dinero de la agencia del BCP ubicado en el centro comercial Plaza Sur para hacer el pago de impuestos. Lamentablemente, al llegar a la puerta de la agencia del Banco de la Nación, delincuentes en una motocicleta lineal interceptaron al trabajador, es decir, que alguien les había dateado, interceptaron al trabajador que portaba el dinero, le apuntaron con el arma de fuego y le quitaron el sobre que sostenía. El personal de seguridad del Banco de la Nación, lejos de auxiliarlo, en una actitud que me parece a mí cobarde, lejos de auxiliarlo, cerraron las puertas. En vez de auxiliar al señor que está siendo asaltado, era un personal de seguridad que lleva armas, no sé, gritos, entra, un disparo, algo, ¿no? Para eso supuestamente están preparados. Le cerraron las puertas. Cerraron las puertas de la entidad bancaria y dejaron en completo desamparo a quien estaba siendo reducido por los delincuentes a plena luz del día. Además deben haber policías ahí. Santo Dios, este hombre lo han podido haber matado. Es lamentable que el banco, que en tiempos de tantos avances tecnológicos del Banco de la Nación, no realice transacciones vía internet y los usuarios tengan que afrontar este tipo de peligros. Porque muchos dirán, ¿qué hacía con tremendo sobre dinero? Bueno, pues no podía hacer la transacción por internet, porque el Banco de la Nación no le puede hacer la transacción por internet. Imagínense, ¿eso no es increíble? Es una locura, ¿no? Bueno, las investigaciones están a cargo de la IRINCRI, y vamos a llegar hasta el fondo, a ver qué pasa, ¿no? Señor director de la policía, a ver si investigan este tipo de hechos. Se han llevado el dinero de los impuestos y nadie perdona el tema de los impuestos, dicho sea de paso. Muy bien, ahí están los bancos supermodernos que tenemos. Señores, vamos con Marcial Vilela, tenemos información desde el cercado de Lima. Adelante, Marcial, te escuchamos. Buenas noches. Efectivamente, nosotros continuamos realizando o cubriendo lo que es este evento de los usuarios quienes participan en protesta por el incremento del servicio metropolitano. En esta oportunidad ya no están en la base central del metropolitano, sino se han trasladado a los exteriores de la comisaría de Cotabambas. El motivo, una persona, un usuario quien estuvo participando de esta protesta ha sido trasladado, ha sido detenido a esta dependencia policial hace algunos instantes. Incluso han llegado un contingente policial antimotines para impedir quizás algún tipo de disturbio. El disturbio no lo hay hasta de momento, sino que el grupo que les estuvo arengando y además también estuvieron realizando algún tipo de protesta frente a este incremento del metropolitano, ellos se han trasladado a este punto para solicitar lo más pronto posible su liberación de quien fue hace algún momento su compañero quizás de protesta. Es un joven de nombre Mijail,
quienes también sus familiares quizás han llegado a los exteriores, están tratando de investigar el motivo que fue detenido. Mijael Mendoza nos confirma que sería el nombre de la persona detenida de momento. Entonces, no sabemos el motivo exacto, pero la policía lo ha trasladado bajo medidas de seguridad hacia esta comisaría de Cochabamba, José. Entonces, en los exteriores aún permanecen un grupo de manifestantes, quienes son la mayoría jóvenes, universitarios. También hemos tratado de conversar con ellos, quienes están buscando su liberación de inmediato, José. Muchas gracias, Marcial, te agradezco. Gracias por esa información en vivo. Son las 9 de la noche con 20 minutos, 9:20. A ver, así como en Lima, y no todo es Lima, ¿no es cierto? Hacemos denuncias fuertes y hay quienes buscan venganza en el interior del país también. Hay comunicadores, periodistas que hacen denuncias, pero ahí la cosa es más brava, porque ahora parece que les acostumbran a agarrar a patadas en plena calle. Estamos con Hugo González, que es periodista de Ancash, y él se comunicó conmigo y me dijo, Pepe, mira lo que me ha pasado. Y dije, es increíble. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar aquí en el programa. José Rocha, muchas gracias por esa oportunidad. En efecto, vengo desde Ancash. El 31 fui brutalmente violentado, como podrás ver en las imágenes, el video correspondiente. Sí, he pasado unas imágenes a producción para ver cómo estaba Hugo con el rostro hinchado, el labio reventado, moretones en los brazos. A ver, ¿cuál es tu teoría, Hugo? ¿Qué pasó? La teoría es que no puedo decir el lugar donde vivo. Vivo a 6 kilómetros al norte de Huaraz. Por asunto de seguridad, vuelvo a recalcar, no puedo decir dónde vivo. Pero fui emboscado por 3 encapuchados, aproximadamente 9:15 de la noche. Me cogieron, comencé a resistir, me tumbaron al suelo, me patearon en diversas partes del cuerpo. Tengo la boca con puntos interiormente, cirugía en la boca, la muela también, que me han corregido la muela, y golpes en diversas partes del cuerpo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué crees tú que pasó? Porque alguien puede decir, bueno, de repente te quisieron asaltar. Claro, el asaltante va directamente a la presa, ¿no? No me robaron el celular, la plata que tenía. ¿No te robaron nada? No me robaron nada. Pero no se trata de un asalto. No se trata de un asalto. Ya. ¿Cuál es tu teoría? La teoría, y específicamente, esa noche de la golpiza, dentro de lo que me tenían en el suelo, sostenían de que me habían metido con un grupo político que compite en esta segunda élite electoral en Ancash. En Ancash hay segunda vuelta. ¿Tú has hecho alguna regional. denuncia hace poco? En efecto. Me refiero con nombre propio al candidato de la organización El Maicito, el señor Juan Rebaz, ex ministro del primer régimen de Alan García, que va a segunda vuelta electoral en Ancash. Ya. Había tocado diversos aspectos relacionados al Maicito, a sus fundadores y específicamente al propio candidato. Entonces, dentro de la pateadura me dijeron que me habían metido con Rebasa, con el Maicito. ¿Te dijeron eso literalmente? Literalmente. Así es. En este contexto, yo tuve que escapar del escenario. Si no, la cosa hubiera sido un poco más ¿Cómo grave, lograste ¿no? escapar de 3 encapuchados? Definitivamente, tuve que escapar, porque del suelo tuve que levantar en un momento y correr, ¿no? ¿Y ya no te alcanzaron? No me alcanzaron, sí. Entonces, este es el tercer atentado que yo afronto. Yo el año pasado pedí garantías. En octubre del año pasado, la autoridad regional que tiene que ver específicamente con el tema de las garantías, no se me concedió las garantías hasta la fecha. José, esto es preocupante. Yo he sufrido 3 atentados, 3 golpes similares. El atentado más grande fue en febrero pasado. Es un tema que está judicializado, el proceso va lentamente. Mira lo que pasa, estos hechos. Eso está pasando en Ancash. Y hubo una pregunta, ¿eso está pasando solo contigo o hay otros comunicadores a los que le pasa lo mismo? El tema es, Pepe, cuando uno investiga, va al tema más profundo, levanta la almohada de quienes están inmersos en el manejo público, en el aparato estatal de los recursos del Estado. Usted sabe que Ancash es una región emblema en el tema de corrupción. Se ha convertido en un botín para el Definitivamente. El tema del canon, el próximo año es apetecible, como se viene pronosticando ya desde la fecha. En este contexto, cualquier cosa puede pasar en esta lista electoral de segunda vuelta regional, porque aún falta para el 9 de diciembre, ¿no? Sí, no, claro, todavía hay falta y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero a mí lo que me sorprende es que tú denuncies y te agarren a patadas. Por eso te preguntaba, ¿solamente ha ocurrido contigo o hay otros comunicadores a los que también estoy investigando y los han agarrado a patadas? Mire usted, casi el 95% de los medios en Huaraz, como en la época de César Álvarez, están capturados nuevamente.
se han puesto una vincha política en esta coyuntura. Y esa vincha política es el maicito. No tengo nada que ver con este grupo político. Yo no milito en ningún grupo político. Siempre me he mantenido en el llano. He hecho prensa todos estos años. He trabajado para muchos medios de comunicación, incluso en la capital de la República. Y ese es el único delito que tengo. Más no. Yo no hago política. Yo soy apolítico. ¿Temes por tu vida, Hugo? Ese es el temor, porque en los últimos días, no contento con el tema de la agresión, continúan las amenazas. ¿Qué tipo de amenazas? A través de las redes sociales, llamadas por teléfono. O sea, quieren llegar no sé a dónde. ¿Has hecho la denuncia ya? Sí, yo estoy cansado de pedir garantías, por ejemplo, en Ancash. Vuelvo a decirte, en octubre del año pasado pedí garantías ya por mi vida, pero no me contestaron. La primera autoridad política de Ancash, que también se ha cuestionado muchísimo en lo que respecta al manejo en las subprefecturas por el maicito, porque el señor Cordero, Alex Cordero, prefecto, que ha renunciado frente a unos hechos que han saltado también a nivel de la prensa en Ancash, pero que hasta la fecha no es reemplazado. Y se ha visto algunas subprefectas incluso haciendo campaña evidente, pero el prefecto ha sostenido que efectivamente esas imágenes corresponden a la campaña pasada, pero ha reconocido que son del maicito, ¿no? Éticamente está en Ancash la campaña desigual, diríamos. Ya, está más allá de la campaña, vamos a ver qué pasará el 9 de diciembre. Me preocupa el hecho del ataque, porque cuando ya hay el peligro de que alguien que investiga o que hace comunicación o que hace periodismo tenga que esconderse, eso se está viviendo en Ancash. Los comunicadores tienen que esconderse, tienen que meterse bajo la cama. Los pocos que no nos sometemos al poder político, a algún interés, afrontamos eso. Usted sabrá el tema de Pedro Flores, un periodista valiente de Casma que fue asesinado, un crimen impune hasta la fecha, al igual que de Ezequiel Nolasco. Ese es el temor a estas alturas, de que podría volver ese periodo, ¿no? De periodo de Álvarez, ¿no? Cómo se manejaba en ese tiempo, el club de la construcción de muchos medios de comunicación ligados a los propios hombres de prensa en Huaraz, en Chimbote. Ese es el temor, ¿no? ¿Tu familia está a buen recaudo en Ancash? Yo temo por mi familia, por mi integridad física. Esa es mi preocupación, porque las amenazas continúan, José. No sé, ¿a dónde apunta, no? Porque yo simplemente hago ver lo que cualquier hombre de prensa realiza. Cumple su deber, nada más. Muy bien. Y puedes darnos, no te pido que no nos des mucho, porque no tenemos tanto tiempo, pero sí, un inicio de qué es lo que habías investigado, por qué crees que te golpean, qué es lo que sacaste a la luz. El último destape que saqué yo personalmente fue ese tema de dos subprefectas, dos autoridades políticas, caso de Anta en Carhuaz, Independencia en Huaraz, en Convincha del Maicito. El prefecto sale. La relación de política de los prefectos con una de las candidaturas. En efecto, y es más, el Maicito, según denuncia propia del subprefecto de Santa Rosa de Payasca, quien valientemente ha sostenido, de que lo votaron de la subprefectura porque no hizo campaña para el Maicito. A eso se ha sumado la denuncia de la subprefecta, y me parece valiente, de nuevo Chimbote, que según tengo conocimiento que incluso viene siendo amenazado de muerte, porque él ha hecho también público esta denuncia. Lo mismo ha pasado. O sea, tú sacas estas denuncias del prefecto, subprefecto, y a los días te atacan 3 personas encapuchadas y te golpean. En efecto. Esa es nuestra preocupación. Y es más, ¿no? El candidato del Maicito, según se ha denunciado a nivel de la prensa chimbotana, sobre todo, tiene presuntos operadores de la red criminal de César Álvarez. Pero eso no está comprobado. Ese es un tema. Se ha mostrado en Chimbote por varios medios chimbotanos, ¿no? La cosa está al interior del país, en Chimbote, la cosa es riesgosa también. En Chimbote, cada vez que entraba un gobernador regional terminaba detenido. Sí, después de César Álvarez, todos los que han entrado han terminado tras las rejas. Todos los que han entrado han terminado tras las rejas. Sí, entraba uno, a ese lo reemplazaba el que venía, se iba a la reja. Se pasaba que venía, se iba a la. Todos se han ido a la reja. Increíble. Hugo, gracias por estar acá. Sí, muchas gracias, José, por esta oportunidad. Yo te agradezco infinitamente. Usted sabe, hacer periodismo en provincias es altamente peligroso. En estos últimos tiempos, sobre todo, han habido muchos colegas que incluso han sido asesinados, ¿no? En el deber periodístico. Muchas gracias. Sí, es bravísimo. Te agradezco a ti, Hugo. Muchas gracias. Señores, 9:30, casi 9:30. Nos vamos al corte, regresamos con más. No se muevan. Esto es Exitosa Perú.
impactantemente. Agua Azul ha rebasado éxitos en taquilla a nivel nacional. En conciertos monumentales. Si me dejas ahora, no seré capaz. Las canciones que todo el mundo pide y baila. Pero siempre. Con la voz romántica de Lucho Paz. Hablaba de la Agua Azul, desbordando todos los pronósticos, ha llegado a ser los número 1 de la cumbia. Agua Azul. Aunque todo el cielo. Contáctenos. Lleva siempre la noticia a todos lados en tu celular. Descarga la aplicación Exitosa Noticias de App Store y Play Store y escucha Exitosa en vivo para que estés bien informado. Actualízate siempre con Exitosa. Muy bien, señores, continuamos con el programa. Son las 9 de la noche con 31 minutos, 9 con 31. Abrimos líneas telefónicas, escuchemos al público, 251-9422, 467-4499. Escuchemos y díganos usted lo que piensa, siente y quiere. Para eso está aquí Exitosa Perú, para escucharlos. Vamos con las llamadas del público. Hola, buenas noches. ¿De la prensa? Sí. ¿Aló? Amigo. Sí, señor, Amigo, buenas ¿cómo noches. estás? Jimmy Farmer. Oye, hay un incendio acá en la Química Suiza. A ver, danos detalles, por favor. A ver, lo estamos escuchando. Salimos a ver. Bueno, en estos momentos se está desatando un poderoso incendio en una empresa que se llama Advance, afectada en la Química Suiza. Como se lo dirá, los unidades bomberiles ya se están haciendo presentes. Esta llama de fuego se aproxima por la parte superior de este edificio de 4 pisos, lo que antiguamente era una tienda hogar, amigos. No es la primera vez que hay un incendio ahí, ¿ah? Hace varios años hubo uno que terminó con esta tienda a la que justamente usted se refiere. Correcto. Quiero señalar que este incendio, como le dije hace un momento, se está produciendo al costado de la Química Suiza. En esta empresa Química Suiza tenemos productos, valga la redundancia, químicos, volátiles. Y bueno, la labor bomberil va a ser muy ardua en esta noche porque este incendio se acaba de desatar y las lenguas de fuego se pueden observar de lo lejos por la parte superior de la azotea de esta empresa de nombre Advance. Advance, bueno, está totalmente desocupada, pero los bomberos ya están procediendo a abrir las puertas para poder dar acceso. Vemos uno de seguridad que está encerrado, creo yo. Una vez más se vuelve a cometer ese delito de cerrar a la gente, porque se está quemando todo por arriba. Esa información, señor, ¿la han podido confirmar? ¿Hay gente adentro encerrada? Está acá de frente de mí el caballero. ¿Por qué no sale, maestro? Se está incendiando arriba. Señor, se está propagando. Salga, por favor, por su seguridad, salga. Esto no tiene entradas. Hay un vigilante que no quiere salir, no sé, cree que se le van a cuidar o le van a robar. Aquí hay policías, hay bomberos, hermano. No sé qué tiene ese vigilante que no quiere salir. ¿Y en qué parte está el vigilante, señor, exactamente? Estamos en el Paseo de la República, lo que antiguamente era la tienda hogar. Sí, claro, frente a un parquecito. Javier Pablo con Paseo de la República. Sí, al costado está la fábrica de lo que viene a ser Química Suiza. Y la lengua de fuego de verdad que ya están comenzando a caer por acá. Señor, le preguntaba... Llegan 2 unidades bomberil más para poder apoyar en este incendio. Señor, acá en el distrito de La Victoria. Señor, escúcheme, primero permítame felicitarlo, gran manera de informar la suya, le agradezco mucho, pero quería confirmar algo. Este señor de seguridad que usted nos está advirtiendo, cuya vida está corriendo peligro, ¿exactamente en qué parte está? ¿En la primera planta que se está incendiando? Señor, déjame abrir las puertas, este señor la que está cerrando. O sea que me parece algo ilógico que él mismo está atentando contra su vida. Caballero, estamos en directo para Radio Exitosa, salga por favor, que se está incendiando todo. Recién, señor Abril, su reja va a proceder a salir porque este incendio, aparentemente, porque él también desconoce, está totalmente, sí, después estoy informando, bombero. Ya le estoy informando a acá, bombero, que le pide que me retire porque la verdad es que esto está muy peligroso. No, claro. Acá el vigilante, el de seguridad, acaba de salir
Ni él mismo sabe en realidad qué es lo que ha sucedido, pero aparentemente es un cortocircuito lo que está provocando este pavoroso incendio aquí en el distrito de La Victoria, entre Javier Pavos y el Paseo de la República. Señor, ¿hay viviendas cerca donde se está realizando este incendio? Pero aparentemente es un cortocircuito. Seguramente, seguro que sí. ¿Qué tenemos arriba que está que quema tanto? No tengo idea, no, yo no subo arriba, no conozco ya. Ok, bueno, lo único que he podido recabar acá el único vigilante que hay en esta empresa. No sé si tienes alguna pregunta en el suyo. No, quería preguntarle, las viviendas que están alrededor, ¿han podido evacuar la gente? ¿Cómo está ese tema? Ya, la clásica del peruano, lejos de ponerse buen recado, están viniendo con sus celulares a grabar este incendio, y de esa forma los bomberos, como me dijeron a mí que retrocediera, exponen sus vidas de manera innecesaria, obstruyendo de esta manera la labor bomberil e incluso la labor policial, que bueno, ya cerraron los pasos. Las cifras en punto de vista están salpicando del cuarto piso hacia la parte externa, porque este fuego, se escuchan unas explosiones, este fuego, la verdad que es muy fuerte. Aparentemente hay químicos adentro, hay un bombero que ya está en la parte superior, en el quinto piso, con una manguera, lo vuelvo a dirigir desde acá, y él está informándole a sus colegas en la situación real de este dantesco incendio. ¿Logra usted ver cuántas unidades de bomberos hay alrededor? Al momento logro visualizar 9, 10 unidades y 2 que se están proyectando por el paseo de la República, más conocido como Río Pase de San Juan. Están viniendo 2 unidades porque este incendio cada vez se torna más peligroso. ¿Hay problemas con el agua, no? Bueno, como le digo, los hidrantes, acá nomás que hay 2 cercanos, en lo que hidrantes se refiere, pero la labor bomberil aún no comienza. Lo que están haciendo es un estudio, es una visualización, ya que está focalizado el lugar, pero, como le repito, es en el cuarto piso de este edificio de una empresa llamada Advance, y ellos pues están viendo en estos momentos la forma de poder ingresar para atacar por la parte superior a esta columna de esas normas de fuego que se asoman desde el cuarto piso de este edificio, ubicado entre el Paseo de la República y esta calle se llama Carvalho. Señor, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jimmy Farmer. ¿Jimmy? Jimmy Farmer. Jimmy Farmer, te felicito, hermano, eres todo un reportero, te agradezco muchísimo, tremendo trabajo que nos has hecho y nos has ayudado un montón. Gracias, Jimmy. Estoy en vivo. Soy la Policía Nacional, como me están apoyando, porque como le dije en su momento, los curiosos vienen a grabar el incendio en vez de apoyar y perjudican la labor no solamente de los bomberos, que es lo más importante, sino también de la Policía Nacional, que los pone a buen recaudo. Muy bien, Jimmy, te agradezco, un abrazo, muchas gracias. Gracias por ese brillante trabajo que has hecho ahí con nosotros, ayudándonos en la información aquí en Exitosa Perú, gracias. A ver, estamos con Frank, colaborador de Exitosa también. Frank, cuéntanos, ¿qué puedes ver hasta el momento? José, efectivamente, soy Marcelo Aguilera. Lo que sucede es que hemos tenido problemas con nuestro equipo celular, pero en estos momentos, hasta aproximadamente 15 minutos, se registra este incendio, José. A ver, Marcial, dale. Pasando hacia base y nos damos cuenta de una humarada de color negra. Detectamos que era un incendio, no había ningún bombero aún. Han llegado ya 3 unidades recién, incluso con escaleras telescópicas. Somos quizá uno de los primeros medios que estamos cubriendo este evento, pero sí, ya se registran más de 5 explosiones. Vemos en la parte superior de esta química suiza, quizás los químicos o quizás los elementos quienes están avivando el fuego es cada vez peor. Hemos visto que ya la humarada alcanza, por lo menos, sin exagerar, 1 kilómetro. Hay gente que está tratando de salir de estos edificios quienes están colindantes. Ha llegado también ambulancias del SAMU y la policía también de tránsito para acordonar esta zona. No se permite el acceso, puesto que peligra todo este local que es lleno de quizás de productos químicos. Nosotros nunca hemos visto este tipo de incendios, puesto que las llamas se reavivan a cada momento aún peor. La policía, ya lo dije, viene acordando la zona, no se registran de momento ninguna persona quizás víctimas que lamentar, pero sí, la policía viene trabajando arduamente. Los bomberos recién están tratando de instalar lo que son sus mangueras para lanzar chorros de agua, pero va a ser un poco imposible por la altura del edificio.
de esta química suiza, José. Incluso hemos visto ya personas quienes tienen abandonado algunos edificios cercanos, quizás buscando la seguridad de sus vidas en camionetas de una manera rauda, puesto que hay peligro latente en este punto, José. Es decir, una química donde de por años no ha pasado ningún tipo de incidentes de esta manera, pero ya estamos viviendo momentos difíciles. Justo acaba de llegar también el general de la policía para verificar muy de cerca a su trabajo. General, buenas noches, bienvenida exitosa. Hay un incendio en la parte superior de la química suiza, ya hemos llegado hasta el 6º piso, venimos de ahí. Lo importante es primero haber evacuado a todas las personas. Sí, acabamos de coordinar con el jefe departamental de la compañía de bomberos, que ha llegado ya con 8 unidades para que las líneas de acción se inicien por justamente la única entrada que da acceso al techo. De manera tal que ya se está combatiendo con el líquido elemento para poder conjurar el Vemos que hay muchas explosiones. Se está evacuando los vecinos. Lo que pasa es que en el 6º piso hay un área que tiene bastantes ventanas, oficinas, y son las que están deflagrando en este momento y detonando, ¿no? Eso es lo que ha pasado. En este momento, bueno, hemos conversado con el general Rodríguez, quien ha venido a supervisar muy de cerca ese trabajo junto con la policía. Además, también siguen llegando unidades de bomberos para sofocar este siniestro, José. Muy bien, Marcial, estaremos el contacto entonces para que nos sigas dando más adelante detalles de lo que está pasando en este dantesco incendio entonces en la segunda planta de Química Suiza, que está en Paseo de la República, muy cerca a Javier Prado. Lo que sí es que la gente ya está abandonando la zona y eso es importante. La policía está logrando evacuar a las personas que dicen que están alrededor, de acuerdo a lo que nos contaba el general que entrevistaba a Marcial Vilela, que ya está en el punto trayéndonos imágenes como ustedes han podido apreciar. Vamos a estar dando más detalles más adelante de lo que significa este incendio y el trabajo de los bomberos. Pero señores, son las 9 de la noche con 41 minutos, es momento del bloque deportivo aquí en Exitosa Perú. Muy bien, vamos a ver qué pasó con la cortina, no importa. Estamos con Elejalder Gómez Cáceres. Gracias, señores. Ay, ay, ay. Tarjeta amarilla, tarjeta roja. Tabla de Moisés. ¿Cómo estás, Elejalder? ¿Qué tal? Qué Buenas gusto, noches. Pepe. Y el taxi reportero da una... Espectacular, espectacular, porque estamos en la noticia, en el momento del acontecimiento, y pasa a ser un colega más. El señor la vivía. La vivía, pero lo sentía nervioso por las circunstancias. Bueno, en el orden deportivo, Alianza Lima consiguió un triunfo en Ayacucho 2-1, con lo cual el equipo íntimo podría estar matemáticamente, y ojo que le falta un partido menos, ¿no? Que se postergó frente a la San Martín, pero Alianza estaría jugando partidos de ida y vuelta contra Melgar para lo que va a ser el enfrentamiento del título nacional ante la representación de Sporting Cristal. Ese es el panorama en este instante. Con lo cual, quisiera preguntarle hoy día al señor Bengochea si se va a ir de Alianza Lima. No se va a ir, pero lo dijo hace 2 o 3 semanas atrás. No quiero hacer problemas. Este es un momento de recuperación de Alianza Lima. La hinchada está muy contenta, contrariamente a Universitario. Y caramba, lo de la U ayer, crónica también anunciada, de un equipo que se desinfló. La U tuvo un hipo, y en ese hipo la U hizo, de 18 puntos, hizo 16. Hizo los puntos que tenía que hacer para salvar. Y se salvó. Salvó la categoría, sumado que le quitaron 3 puntos a Rosario. Con lo cual, la U ayer ya estaba. Y salió un equipo peor, ¿no?, que el partido en el Clásico. Y el Clásico definitivamente, como ocurre, casi siempre lo golpeó anímicamente. Además, físicamente te golpea también, ¿no? Y el equipo venía mal ya físicamente. Entonces, ayer ganando el partido, y se dio el mismo detalle. 1-0 frente a Alianza, y Alianza le volteó 2-1. 1-0 ante Municipal, y Municipal le volteó 2-1 en el segundo tiempo, evidenciando que la U el próximo año, el 2019, y entonces mi preocupación es de dónde pecata mía, o sea, de a dónde saca plata Universitario, cómo va a ser para desde ya, porque obviamente no va a llegar, creo, a ninguna Copa Internacional, me refiero a Copa Sudamericana, menos a Copa Libertadores. Entonces, por lo tanto, esta administración tiene que comenzar a trabajar. Sí, ya hay que pensar en el próximo año. Pensando en el 2019. Ahora sí ya va a poder contratar, ¿no? Ojo. Sí, no, ya se dio la resolución y por lo tanto va a poder contratar. Siendo las 8:30 de la noche
del día de hoy, el Búfalo Herrera, delantero de Sporting Cristal, le igualó a Esidio. Esidio que llegó al récord el año 2000 con 37 goles. El Búfalo Herrera, reitero, siendo las 8:30 de la noche del día 7 de noviembre, igualó ese récord y lo va seguramente a superar. Tiene chance. Le quedan dos partidos, y le queda, incluyendo lo que va a ser la liguilla y el título. O sea que sí, evidentemente tiene chance. Lo va a superar a Esidio ya retirado. Y ha demostrado en la cancha lo que vale realmente. Otro problema, porque el tema de la suspensión de Perú está en stand-by. El Congreso está tratando cosas más importantes, sí, por como supuesto, tú comprenderás, pero y exitosa ha estado en toda esa noticia política. Pero lo mío es la pelotita. Entonces, ayer hablábamos, y yo le decía al vicepresidente de la asociación, porque claro, el discurso de la asociación es el siguiente, y tiene razón y es verdad. Nosotros ponemos los jugadores de aquí, los clubes invierten. Se refiere a lo de primera, y es cierto. Pues yo le digo, oiga, señor, entonces, ¿por qué no se plantan? Porque es verdad. ¿De dónde se nutre la selección? Ya, pero ¿plantarse para qué? Pero, ¿con qué fin? ¿Qué buscarían con plantarse? Es una resistencia. Ya, pero, no ¿cuál es la finalidad? Pues, ¿sacar a Oviedo? ¿Cuál es la final? Es sacar a Oviedo y que se termine toda esta situación que realmente es una angustia. Pero ya esto creo que es demasiado tarde. Ya Cristal está clasificado, Melgar también, Alianza. Entonces ya no es el momento, porque imagínate que hay un plantón, digamos, entre comillas, de los equipos. La primera parte de Copa Libertadores, por partido, señor, son $600.000 por cada. Que todos los equipos acá lo necesitan con urgencia, hermano. 6 por 3, 18, 3 partidos. 1.800.000. ¿Y van a querer perder? No, ni hablar. No, entonces solamente habrá que cruzar los dedos y esperar a ver qué pasa. Pero ¿y cuál es la posición de la AD? ¿Cuál es la posición de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional? Totalmente contraria, porque ha salido incluso el gerente de Cristal y le metió una carretilla a Matute. Cristal no está de acuerdo obviamente con lo que está pasando. Persona no grata es Matute en la asociación. Totalmente de acuerdo, y diría hasta para el Perú, porque lo sigo y lo sigo viendo, digamos, en presentaciones en todos los medios. Es decir, parece una vedette. Está defendiendo, se pasea por casi todos los medios. Está defendiendo su tema. Y repite lo mismo, y repite lo mismo, te repite lo mismo, y te repite lo mismo. Como te repito, el tema del Congreso, creo que no sabemos cuándo se tocará el tema. No, ahorita están en la Bayato, mañana tienen otra sesión, hay cosas mucho más importantes que tocar en el Congreso de la República. Universitario de Deportes ya va a jugar los 2 partidos que le queda en el Cusco, difícil, casi con un equipo B alterno, y se despide en Lima, en el Estadio Nacional. Decir otra cosa, mi querido Pepe, hay problemas con los árbitros de la segunda. Le deben un montón de plata, 250. Pero si la primera es un desastre, ¿qué esperas de la segunda? Y los que están haciendo los árbitros de primera han dicho, señor, nosotros nos plantamos apoyándolos a lo de la segunda. Y yo digo, bueno, ¿y cómo? ¿Y la plata? Huelga de silbatos caídos. Huelga de pitos caídos. O de silbatos caídos. Como el tema es que, ¿dónde está la plata? ¿Cómo puede ser 250.000? No, la deuda que le tienen a los árbitros. 250.000 solo le den en segunda a los árbitros. De la segunda. Y entonces los de la primera se han unido y le han dicho, un solo cuerpo. Unidos venceremos. Entonces, aparentemente, ¿no? A no ser que suelten la plata. ¿A quién le corresponde velar por ese pago a los árbitros de la segunda? Obviamente a la federación. Si la federación ha asumido todo. Pero si es un desastre. La federación. Pero si la primera es un desastre, equipos que no juegan porque no tienen cancha, como la San Martín, equipos que les quitan puntos porque deben plata, equipos que les ponen multa porque deben plata. Es un desastre el campeonato de primera. ¿Qué esperas del de segunda? Bueno, en las cortitas, Gómez
ha vuelto a Universitario porque pertenece a la U, está en Lima, pero él está viendo con su empresario nuevamente salir al exterior. Bulos ha tenido reunión con comando técnico de la selección y no quiero yo decir, ha hecho un gol ayer, es un elemento joven y creo que a futuro, si tiene y recupera su buen nivel de goleador, puede ser el piloto de ataque de la selección peruana. Obviamente a futuro, ¿no? Pero Sí, ¿no? lo Todavía, tiene ¿no? y el seguimiento que le ha hecho Gareca es importante, ha conversado con él. Él se trata también en la famosa Videna para llegar a su mejor nivel. De otra parte, hay que señalar que la selección volvió a entrenar con los jugadores del medio y los dos que han venido, en el caso de Yotun y Jordi Reina, y mañana se estaría sumando Galese, también Polo Polito, y de poco irán llegando los jugadores de la selección para los partidos ante Ecuador y Costa Rica. Arias trabajó de manera diferenciada porque está lesionado el jugador de Melgar, el medio volante de Melgar, que finalmente creo que conjuntamente con Tripita González jugará en Arequipa, ¿no? Porque es lógico que jueguen en Arequipa, sean Me titulares. imagino, ¿no? Están en casa. Eso, yo pienso que debe ser así. Ahora, la gente me pregunta cómo es el tema de estas semifinales. Como está en este instante sería Melgar Alianza jugar partidos de ida y vuelta. ¿Por qué? Explícale al público por qué Melgar Alianza. Por el tema del acumulado. El acumulado. Claro. Esa es la tabla que hay que ver. Claro, ese finalmente. Entonces, por la gente va a decir clausura, pero el clausura... No. hay que confundirse finalmente. No se confunda, miren el acumulado. Claro, mande el acumulado. Entonces, jugarían Melgar y Alianza el partido de ida y vuelta, y ese ganador enfrentaría a Cristal por el título nacional en partidos de ida y vuelta. Esa es la mecánica, con lo cual todavía faltan, pues... ¿Quién le está pisando los talones a Alianza? Alianza Lima le está... a ver... ¿Ayacucho, creo? No. Déjame ver la tabla. Alianza Lima. Porque estaba, creo, todavía... le faltaba asegurar. Alianza no lo tenía de toda segura la participación del ida y vuelta con Melgar. No, pero como te repito, escúchame, si a Alianza le falta un partido, tiene Con un la San partido Martín. pendiente con la San Martín, y si lo gana, ¿no? Ya Por está. eso te digo, en este instante, en este momento, ¿no? Si terminara el campeonato sería Melgar con Alianza Lima, en los partidos de ida y vuelta, y ese ganador enfrentaría... ¿Cómo se define la localía ahí? Por los puntos. El que más puntos, o sea, Melgar podría ser el que elige. El que elige si es local, si es local o visitante para el primer partido. Claro, para el primer partido. Ese es el panorama, mi estimado Pepe Rocha, con relación a estas noticias que seguramente se van a ampliar, ¿no? Con relación al deporte. Y acabó el partido entre el partido de Sporting Cristal 1-1. 1-1. Pero con Huancayo, ¿no? Claro, lo sustantivo es que Herrera ya igualó el récord de Sidio en 37 goles. Oscar Eduardo de Sidio. Y que creo que fácilmente lo va a superar. Tiene chance. Tiene todas las chances del caso. Y la historia de Sidio fue una historia muy particular, ¿no? La historia de Sidio, un tremendo goleador, Sí, claro. luego le encontraron y ser el tema de VIH Sidio, positivo. el tema de y Sidio tuvo todo un lío ahí. cuando lamentablemente X directivo de la U soltó la noticia, que tú sabes que por ley no se podía decir. Claro, ¿no? Más porque tendría que la gente que enterarse sin de un embargo, privado. Sidio enfrentó esa situación, aguantó, se quedó en la U y fue figura. Tremenda historia, Valito. Goleador. Luego fue Alianza. Fue claro, como dice, una historia de vida, pero importantísimo. Después se fue a Alianza, pero no reeditó, no igualó, pero pasó a la historia. Y un hombre que luchó contra esa situación y gracias a Dios está con salud, está con su familia. Sí, se dedicó a la religión, ¿no? Y se dedicó a la religión. a la Oscar religión. Eduardo. Así Listo, está mi querido Alejandro. el tema. Así que veremos qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar con este señor Matute que sigue hablando, sigue dando vueltas y repite como loro, siempre repite lo mismo. Parece que tiene un script ahí, un script y repite lo mismo. Yo, la verdad, creo que esta situación no va a llegar a más. Y además, y disculpa, y valga la redundancia, si hay suspensión en ese interín, porque pasó con Uruguay, ha pasado con Argentina, pero no es desafiliación. Ese escudo, ¿te acuerdas de la época de Burgos? Sí, Desafilia, es decir, es sacar, pero acá no. Si llegase, ¿no? Esta situación que creo que no va a llegar,
hay un tiempo y en ese tiempo que va a faltar se pondrá en orden y el fútbol no va a parar. No creo que el fútbol pare. No que somos un país pelotero además después de todo. Mi querido Alejandro, muchísimas gracias. Gracias, mi estimado Pepe Rocha. Y aquí estamos siempre con la tabla de Moisés y con la mejor información deportiva en Exitosa Perú. Buenas noches. Muy bien, ahí estaba, estimado Alejandro Cáceres con la tabla de Moisés, dándonos todo el detalle de la información deportiva que lo van a tener ampliado luego en el programa de Exitosa Deportes Night con Carlos Alberto el Tigrillo Navarro también. Son las 9:54, abrimos líneas telefónicas, en cualquier momento le informamos más sobre este incendio. Ya estamos, me dicen, con Marcial Vilela. Marcial está y el incendio crece, las llamas crecen. Adelante, Marcial, te escuchamos. Sí, José, efectivamente, buenas noches, información en vivo. Nosotros continuamos en esta zona de emergencia. Hay que, como que dicen, nosotros vamos a reactualizar esta noticia. Es un edificio denominado Deltron, donde se embalan computadoras, se hacen también, se recicla material de importación de computadores. Hay que aclarar de ello, entonces, no es en la química suiza, José, y de momento sí, tú lo has dicho, se viene reavivando el fuego, ya son más de 10 unidades que vienen trabajando arduamente. El fuego cada vez más aún crece, incluso la humareda se puede ver a distancias, a kilómetros, y de momento también ya se viene acordonando las diversas avenidas de este punto, puesto que ya lo dije, hace momento también ha realizado la policía la evacuación de los edificios, no solamente de gente que trabaja como vigilantes, sino también a todo el personal de trabajo, quienes trabajan 24 horas en esta zona. Entonces, este dantesco incendio, continúan trabajando las unidades del Cuerpo General de Bomberos, incluso han llegado más escaleras mecánicas, puesto que el fuego se sigue reavivando. El fuego cada vez es aún peor. Es un edificio Deltron, que al parecer se dedica a la importación y al ensamblaje de computadoras, José. Marcial. A ver, sería importante si Marcial me logra escuchar. ¿Me escuchas, Marcial? Te copio, José, te copio. Marcial, por favor, cuéntame de la gente, hermano. ¿Cómo está la gente en las casas cercanas? ¿Han logrado evacuar a todas las personas que estaban por ahí? ¿Han logrado? Porque, como tú me dices, si esto es de computadora, se debe haber mucho plástico y ese fuego, ese humo es muy tóxico. El humo del material plástico es muy tóxico. El humo se torna de color plomo y además también el olor es tóxico. Definitivamente, algún caucho o algún plástico, ese es el olor clásico de este humo. Y no solamente los vecinos quienes estuvieron en los edificios o los trabajadores de diversos edificios se han evacuado, sino también el vecindario. La manzana completa ha salido de sus domicilios para tratar de alejarse, pues el olor es totalmente tóxico, seguramente por las computadoras o útiles de computadoras quienes se vienen calcinando de manera constante. Ya el fuego se viene reavivando. De primera mano hubo un pequeño control, pero de momento es imposible. Quizás necesidad de mayor volumen de agua o quizás que puedan venir otras unidades de otras zonas para este distrito, José. Muy bien, Marcial, te agradezco, gracias. Estaremos al tanto con la información. Dejamos las imágenes porque estamos en contacto en línea con el comandante Andrés del Cuerpo General de Bomberos del Perú. Comandante, buenas noches. Comandante, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está, comandante? Un gusto saludarlo. ¿Puede contarnos, por favor, cuál es la situación en estos instantes? En estos momentos me estoy dirigiendo a la emergencia. Tengo entendido por lo central que tenemos trabajando 14 unidades de agua, aproximadamente 60 bomberos. El incendio se inició en un cuarto piso de un edificio. Yo estoy llegando en 15 minutos. Si tienes a bien, por favor, llamarme. Yo te puedo dar ya una información mucho más precisa. ¿Cómo no, comandante? Le agradezco mucho el atendernos también. Muy amable. Gracias por su... No, a usted, a ti muy amable también. Cuídate. Muy bien, gracias. Claro que sí. Estaremos en busca de mayor información cuando ya llegue el comandante al lugar de los hechos para que nos cuente, pero las imágenes realmente pintan lo que está sucediendo ahí, muy cerca de la Vía Expresa, en Paseo de la República. No es la Química Suiza, es un edificio donde se trabajaba con computadoras. Ya nos ha explicado Marcial claramente, nos ha explicado nuestro colaborador también, minutos antes, ¿no es cierto?, que fue una de las primeras personas en llegar y nos llamó de inmediato a darnos la información, cual reportero. Interesantísimo lo que nos contó. Ahí vemos en imágenes los bomberos luchando contra este fuego que está terminando con el edificio. Lo más probable, todavía la investigación no está concluida, por supuesto, pero lo más probable es que haya sido un cortocircuito, es lo que nos decían quienes han estado de un inicio en esta zona. Muy bien, lamentable lo sucedido.
Señores, tenemos que irnos. Les quiero agradecer. Antes de irme, quiero mandarle un abrazo gigantesco y un beso gigantesco a la señora Nelly Arista de Arredondo, que se está recuperando de una operación, hincha del programa. La quiero muchísimo. Que Dios me la bendiga. Un abrazo gigante para ella. Y mañana la estaremos yendo a visitar. Es mi tía querida. Señores, gracias por su preferencia. Gracias por haber estado con nosotros. Solo si Dios quiere, estoy nuevamente mañana a las 8 de la noche en punto aquí en Exitosa Perú. Chao. Una radio que nace en